Como proyecto de álgebra, de álgebra lineal, nosotros vamos a explicarles sobre el tema de espacio vectorial. Este es un tema bastante amplio, entonces ahorita les vamos a explicar cómo van a ir los temas. Nuestro equipo es de yo, Juan Francisco Balandamas, mi compañero Nicolás Humberto Canto Quijano y Erika Alejandro Galás Casanova. Como contenido, vamos a tener qué es un espacio y subespacio vectorial, la formación de espacios vectoriales con conjuntos, matriz de cambio de base, y conjunto ortonormal de vectores y ortonormalización de Gram-Schmidt. Primero, ¿qué es el espacio y subespacio vectorial? El espacio vectorial, primeramente, es una estructura algebraica, la cual es fundamental tanto en matemáticas como en álgebra lineal, la cual es un conjunto de objetos llamados vectores que pueden operar con la suma de vectores, tanto en la multiplicación por escalares. Estos, eh, estos espacios vectoriales y los vectores tienen axiomas. Los axiomas son los siguientes. Primero, la clausura en la suma, el cual nos menciona que si u y b están en el espacio, entonces la suma de u más b también está en este espacio. La conmutabilidad nos dice que u más b es lo mismo que b más u, lo cual nos menciona que no importa el orden de las sumas, sino que sigue siendo igual. La asociatividad de la suma igualmente nos dice que si primero hacemos la suma de u más b y luego le sumamos w, es lo mismo que a la u le sumamos la sumatoria de v más w. De ahí está el elemento neutro, el cual nos menciona que si a un vector le añadimos un vector 0, o sea que vale 0, va a seguir siendo este mismo vector. Y el inverso aditivo nos menciona que si a un vector le añadimos el inverso o el negativo de este vector, es 0. De ahí está la clausura de la multiplicación escalar, la cual nos menciona que si v está en el espacio y a es una escalar, entonces a por v también está en este espacio. De ahí la distribuidad del escalar sobre la suma de vectores, el cual nos menciona que si a un escalar le multiplicamos varios vectores, en este caso es u más v, se distribuye de tal manera que a por u es lo mismo, es suma a y v. De ahí está distribuidad de escalares sobre vectores, el cual nos menciona que de manera muy parecida, sin embargo que aquí se maneja mediante escalares, que los escalares a más b afectan a la v, entonces se distribuye de tal manera que a por v más b por v sería el resultado. De ahí la asociatividad del producto escalar, el cual nos menciona que a por el producto de b por v es lo mismo que el producto de a y b grande por v. De ahí la identidad del escalar 1, el cual nos menciona que si a un vector lo multiplicamos por 1, este sigue siendo el mismo vector, no cambia. De ahí está el subespacio vectorial. ¿Qué es un subespacio vectorial? El subespacio vectorial es como tal un subconjunto del espacio vectorial, como lo dice su nombre, ¿no? El cual, pues lógicamente es que es como tal un espacio vectorial, sin embargo pertenece a un espacio vectorial original que usualmente llega a ser más grande. Por ejemplo, sea V un espacio vectorial y W un subconjunto no vacío, o sea que no es 0 de V, entonces W es un subespacio de V si W en sí mismo un espacio vectorial con las mismas operaciones, los cuales operan, o sea, que vectoran con los mismos que el espacio vectorial, que son suma de vectores y productos por escalares, que están definidas en V, que es el espacio vectorial original como tal. Bueno, pues vamos a ir con un ejemplo, el cual nos menciona que si tenemos el conjunto W, que es x1 y x2, que pertenece a R2, que es de x2 es igual a 3x1, este será un subespacio de R2.
Entonces, primero lo que vamos a hacer es analizar el conjunto W, el cual nos menciona que todos los vectores de R2 este, van a ser el segundo componente es el triple de la primera. O sea, que por cada x1, o si lo ponemos así, nos va a dar el triple del segundo término. Bueno, de ahí será, nos tenemos este término, el cual si nosotros despejamos, entre comillas, la x1, nos va a dar que se va a realizar un vector de 1 y 3. Entonces, si W es la recta que pasa por el origen y tiene un vector director como el cual acabamos de sacar, que es 1 y 3, la recta de la ecuación entonces será y es igual a 3x. Entonces, si nosotros queremos decidir si que W es un subespacio de R2, entonces lo que tenemos que hacer es verificarlo mediante los axiomas. Aquí nos menciona que es del 1 al 10, sin embargo, nosotros podemos este, simplemente verificar mediante los más fundamentales. Por ejemplo, si este 1, 3 lo multiplicamos por 1, que es uno de los axiomas, pues va a seguir siendo el mismo vector, ¿no? Este, pero ajá, en general, pues usualmente no es tan necesario verificar uno por uno, sino mediante los más fundamentales o simplemente para verificar, o sea, por si acaso, ¿no? Bien, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre cómo se forman los espacios vectoriales, pues mediante los conjuntos, ¿no? Primero que nada, tenemos que saber qué es un conjunto, ¿no? Bueno, un conjunto pues es una colección de elementos, ¿no? En el álgebra lineal, estos vendrían siendo los vectores. Por ejemplo, el conjunto R2 contiene todos los vectores con todos los componentes reales, como un vector 1,2 o el vector 0,-3, ¿no? Ahora, para que un conjunto de vectores forme un espacio vectorial, debe cumplir ciertas propiedades, ¿no? Como al sumarlos o multiplicarlos por números reales. Por ejemplo, si sumas dos vectores del conjunto, el resultado también tiene que estar en el conjunto, ¿no? Que es más bien lo que queremos dar a entender en esta explicación de la primera página. Bien, ahora tiene que cumplir las operaciones, por ejemplo, la suma de vectores, ¿no? Vector por vector nos debe dar un nuevo vector que esté dentro del conjunto. Una operación por multiplicación escalar tiene que ser lo mismo. K por vector, K por B nos tiene que dar el vector, y esto significa que A pertenece a K y B pertenece a B vector. Entonces A por B pertenecen al vector. Ahora, vamos con un ejemplo, ¿no? De nuestro espacio vectorial R2, que es nuestro conjunto, ¿no? Que para ellos son todos los pares ordenados de números reales. Nuestro vector, cuando es R2, siempre van a ser todos aquellos que sean de dos conjuntos, ¿no? O sea, a lo que me refiero de dos números. En este caso, el vector es igual a XY, eso quiere decir que X pertenece a R, que es nuestro conjunto, y Y pertenece a R, que también es nuestro conjunto. Ahora, para realizar una suma de dos vectores, tenemos nuestros dos vectores U, que es 1,2, y nuestro vector B, que es 3,4. Su suma es U más B, pero ahora, para sumar esos vectores, lo que hacemos es primero sumar los primeros términos de cada vector. Por ejemplo, en el caso de U es 1 y en el caso de B es 3. Sumamos 1 más 3 nos va a dar 4, y 2 más 4 nos va a dar 6, y ese va a ser nuestro nuevo vector. Una multiplicación por escalar, ¿no? El escalar es un número fijo, un número real fijo para multiplicar por ambos términos de nuestro vector, ¿no? Por ambos números de nuestro vector. En este caso, nuestro escalar es 2 y el vector va a ser 1,2. Entonces, multiplicamos A por U, va a ser igual a 2 por nuestro vector, que en este caso 2 por 1, 2, 2 por 2,
4. Ahora bien, eh, también podemos hacer la verificación por un axioma, ¿no? Como la asociatividad. ¿Qué quiere decir esto de la asociatividad? Pues que a la hora de hacer el cálculo de ambos lados nos den un resultado igual. Tenemos el ejemplo de acá tenemos tres vectores, el vector U que es 1,2, el vector B que es 3,4 y el vector W que es 5,6. Calculamos ambos lados. Primero hacemos la suma de U más B, que va a ser nuestro vector 4,6, y a ese le sumamos nuestro vector W, que no sufre ningún cambio, va a seguir siendo nuestro vector 5,6. Pero para ello, primero lo que debimos haber hecho fue lo anterior. En nuestro vector U le sumamos el primer término del otro primer término de nuestro vector B, que en este caso va a ser 1 más 3, nos dio 4, y 2 más 4 nos dio 6. Hacemos las respectivas sumas siguiendo el mismo criterio, perdón, que va a ser 4 más 5 es igual a 9. 6 más 6 va a ser 12. Ahora, nuestra U va a quedar sola, pero le vamos a sumar la suma de los vectores de U más W. Ponemos nuestra U normal, nuestro vector U, que es 1,2, más, hacemos la respectiva suma, ¿no? 3 más 5, 8, 4 más 6, 10. Ahora hacemos la suma de nuestros vectores, 1 más 8, 9, 2 más 10, 12. ¿Qué vemos acá? Acá vemos la similitud de ambos resultados, ¿no? O sea, como dice en la parte de acá atrás, ambos resultados son iguales, o sea que aquí se cumple la asociatividad. Bien, ahora voy a platicarles, pues, qué es la base de espacio y subespacio vectorial, ¿no? Vamos con la definición, ¿no? Se define como base de un espacio vectorial a un conjunto de vectores linealmente independientes, ¿no? Tales que a partir de una combinación lineal de ellos se puede generar cualquier vector de ese espacio vectorial. Ahora, una combinación lineal es una expresión que resulta multiplicar cada vector de un conjunto por un escalar, o sea, un número real, y luego sumar esos resultados. Es decir, dados los vectores b1, b2 hasta bn y los escalares a1, a2 hasta an, es una combinación lineal, ¿no? Que tiene la forma de a1 por b1, a2 por b2 hasta an por bn. Ahora, esta operación, ¿qué es lo que hace? Pues nos permite construir nuevos vectores a partir de un conjunto base. Esto pues es fundamental para determinar si un conjunto genera un espacio vectorial o no lo genera. ¿Cómo? Pues primero aplicando y viendo que se cumplan los requisitos anteriores, ¿no? El de la asociatividad, el que cumplan pues, las dos fórmulas, la de la suma de vectores y la multiplicación por escalar. Ahora, por ejemplo, en el espacio vectorial de vectores de tres dimensiones conformados por R3, se usa la base canónica definida por los vectores unitarios de magnitud I, J y K, donde acá nos dan tres vectores. Nuestro vector I va a ser 1, 0, 0, nuestro vector J va a ser 0, 1, 0 y nuestro vector K va a ser 0, 0, 1. O sea, estos vectores cartesianos o canónicos. Ahora, en un vector B perteneciente a R3 se escribe como vector va a ser igual a AI más BJ más CK, que es una combinación lineal de los vectores base I, J y K a los escalares o números A, B y C, que se les conoce como componentes cartesianos en B. Vamos con un ejemplo, ¿no? Para que quede más claro. Elegimos dos vectores que sean, nuestro primer vector va a ser 1, 0 y nuestro segundo vector va a ser 0, 1. Primero, verificamos que sean linealmente independientes, o sea que no puedes escribir uno como múltiplo del otro y que generan todo en, que generan todo en nuestro conjunto R2, ¿no? Cualquier vector XY se puede escribir como XY va a ser igual a X por 1, 0 más Y por 0, 0, 1, ¿no? Entonces esto quiere decir que nuestro vector 1, 0 y 0, 1 es una base de R2. Ahora, la dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores en cualquier base. En este caso, la base tiene dos vectores, su dimensión va a ser 2, ¿no? Por ejemplo, en este caso
ponemos que la dimensión de R2 es 2, pero si la base tiene 3 vectores y queremos buscar la dimensión de R3, pues su dimensión va a ser igual a 3, ¿no? Bueno, ahora tenemos qué es y cómo se construye una matriz de cambio de base o de transición. Primero que nada, la matriz de cambio de base es una matriz que utilizamos para cambiar las coordenadas de un conjunto de vectores básicos a otro en el mismo espacio de vectores de este espacio vectorial. Bueno, cuando cambiamos entre dos bases, tenemos la base estándar y una nueva hecha de diferentes vectores independientes. El cambio de el cambio de base de la matriz nos ayuda a convertir estas coordenadas de un vector de una base a otra. Bueno, ¿y cómo se construye esta matriz de cambio de base? Pues lo primero que tenemos que hacer es seleccionar dos bases. Nuestra base original, que la llamaremos B, y nuestra nueva base, que la llamaremos B'. De ahí tenemos que vamos a crear nuestra matriz con las columnas que representan los nuevos vectores de la base B'. Pero los mostraremos utilizando los términos de la base original. Esta matriz cambia la posición de los puntos desde el nuevo sistema de referencia original. Si volteamos este proceso de conversión, pues tendremos que invertir la matriz. Bueno, de ahí seguiremos con un ejemplo. Viendo que estas tres bases, base 1, base 2, base 3, nuestra base canónica y nuestra nueva base, lo primero que haremos es formar la matriz de cambio de base. Con esto, lo haremos de tal manera que colocaremos los nuevos vectores de base como columnas matriz. De ahí nuestra matriz será el de P, que está aquí a continuación, que si nos damos cuenta, simplemente pasamos nuestra nueva base a manera de matriz. De ahí tenemos que esta matriz cambia la posición de los puntos desde la base B' a la base estándar B. Nuestro siguiente paso que haremos es encontrar el recíproco de la matriz para poder cambiar la base estándar a la base B'. Para esto requeriremos el inverso de nuestra matriz de P. Entonces, lo que nosotros hacemos es mediante usando Wolfram Alpha, el cual lo podemos buscar en cualquier navegador, pegaremos esta búsqueda, ¿no? El inverse en nuestra matriz y directamente nos va a arrojar pues la inversa de la matriz. Entonces, esta matriz que transforma coordenadas de la base canónica a la base nueva B'. Entonces, por último, tenemos que aplicamos la matriz al vector. Esto lo haremos suponiendo que tenemos un vector de B3 a 2, 3 y 2 en la base canónica y queremos obtener sus coordenadas en la base B'. Lo hacemos multiplicando ambos términos y aquí está el procedimiento de tal manera que al final ambos nos quedan 1. Entonces, en la base B', nuestro vector de 3 y 2 se representa como 1 y 1. Bueno, yo les vengo a hablar sobre los conjuntos ortonormales de vectores y procesos de ortonormalización de Gram-Schmidt. Un conjunto ortonormal se define como un grupo de vectores que cumplen con dos propiedades esenciales, que sean perpendiculares entre sí y que cada vector tenga una longitud igual a 1. La ortogonalidad significa que cada vector en el conjunto forma un ángulo recto en los demás. Si se cogen dos vectores distintos de dicho conjunto, el producto entre ellos será siempre cero. La norma indica que cada vector en el conjunto posee una magnitud uniforme de 1. En resumen, un grupo de vectores es considerado ortonormal cuando todos son perpendiculares entre sí y su longitud es 1. Frecuentemente estos grupos se utilizan para simplificar cálculos en diversas áreas, como cambios de bases, proyecciones y análisis de errores en matrices. El método de Gram-Schmidt para generar un conjunto ortonormal parte de cualquier colección de vectores que no necesariamente sean perpendiculares o de longitud unitaria,
y los transforma en uno donde todos los vectores son perpendiculares entre sí. ¿Esto qué implica? Pues implica que los vectores resultantes son ortogonales entre sí y que cada uno tenga una longitud igual a 1. Este enfoque solo es aplicable si los vectores originales son linealmente independientes, lo que sugiere que ninguno se puede expresar como una combinación de los demás. Este proceso se lleva a cabo en dos etapas distintas. El primero pues sería la ortogonalización, que sería que al conjunto original de vectores se convierte en uno en el que todos son perpendiculares. Para ello se resta de cada vector su proyección sobre los vectores del conjunto anterior, prácticamente superponiéndose. El segundo paso sería, una vez que se han obtenido los vectores, que son ya después del paso anterior, tendrían ya todos perpendiculares, estos se normalizan dividiéndolos por su longitud, asegurando que todos tengan una unidad de medida de 1. Así se establece un grupo de vectores que son ortogonales y normalizados. Este proceso sigue un enfoque ordenado, comenzando con el primer vector del conjunto inicial, que sirve de base para el nuevo grupo. A partir del segundo, se realizan las proyecciones y restas para asegurar de que no estén orientados en la misma dirección que los anteriores. Esto es para evitar errores al momento de que se hayan superpuesto alguno de los vectores el nuevo con el anterior. Este enfoque que se le da tiene un, un tono más sistemático, comenzando con el vector inicial de la colección original, que sirve como base para la nueva proyección, como ya se dijo antes, ya que este va a ser el epicentro para que se inicie la ortonormalización por el método de Gram-Schmidt. Y una vez que se realiza la ortogonalización, da lugar a un grupo de vectores que resulta ser más práctico de manejar. Este nuevo conjunto, pues como ya se dijo, tiene dos características fundamentales: que sean perpendiculares entre sí, lo que más a fondo significaría que forman ángulos rectos, como las esquinas de una hoja de papel. Cuando los vectores son perpendiculares no se afectan mutuamente, lo que facilita su uso en cálculos o representaciones gráficas. Mientras que la segunda sería que todos los vectores tienen una longitud estándar de 1, como ya se vio. Esta longitud se conoce como una norma y al igualar todos a una unidad se estandariza el tamaño de los vectores. Esto contribuye a que los resultados sean más organizados y fáciles de entender. Cuando los vectores han sido ortonormalizados, se puede emplear para realizar cálculos de maneras más eficientes, representar sistemas de coordenadas de manera más clara o incluso abordar problemas difíciles con una mayor sencillez. En conclusión, el proceso de ortonormalización sirve para organizar o purificar un grupo de vectores, asegurando que todos tengan la misma longitud y estén adecuadamente distanciados entre sí, lo que facilita su manipulación. Ahora veremos un ejemplo que es en el plano r al cuadrado. Imagine que tenemos dos líneas en este espacio, ya mencionado r cuadrado, y nuestro objetivo es crear un conjunto de líneas perpendiculares de tamaño igualmente de ellas dado el conjunto. Nuestro primer vector sería en el rango 1,1, mientras que nuestro segundo vector sería en el rango 1,0. Luego tomamos al segundo vector y lo normalizamos, calculando su estándar, lo que nos daría como resultado que el vector 1, 1 sería igual a la raíz de 1 al cuadrado más la raíz de 1 al cuadrado. Esto nos daría como resultado el ya mencionado raíz de 2. A continuación dividiremos el primer vector dado por su vector estándar para encontrar el primer vector ya ortonormalizado, que se representaría como el vector ortonormal con sobre el vector 1 entre el vector 1, 1, que nos daría 1 raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Estas serían nuestras coordenadas. Ya pasaríamos a ortogonalizar el segundo vector, que para asegurar que el vector 2 esté en un ángulo recto al ortogonal, eliminamos la parte del vector 2 que se encuentra a lo largo del ortogonal. Primero calculamos el punto del producto, que sería prácticamente
la multiplicación de estos, que sería con base a las coordenadas del vector 2, que serían 1, 0, multiplicaríamos las coordenadas del ortogonal, que sería 1 por 1 sobre raíz de 2 más 0, 1 sobre raíz de 2, que prácticamente nos daría 1 sobre raíz de 2, ya que el 0 se cancela y quedaría como nulo. Ahora tomamos este número y lo multiplicamos por el ortonormal o el ortogonal para obtener la proyección. Nuestra proyección sería igual a 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, que nos daría 1 sobre 2, 1 sobre 2. Restamos la proyección del vector 2 para obtener el W2, que sería 1 medio como menos 1 medio. Ajustamos nuestro nuevo parámetro para convertirlo en nuestro segundo vector ortonormal. Calculamos su estándar, que sería la raíz del cuadrado de 1 medio más menos el cuadrado de 1 medio, lo que nos daría al final 1 cuarto más 1 cuarto, lo que al final ya nos terminaría dando la raíz de 1 medio. Entonces, el segundo ortogonormal sería igual entre W2 y W222, que sería 1 medio, menos 1 medio sobre 1 sobre raíz de 2. Eso nos terminaría dando 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. En conclusión, el set ortonormal es, el primer ortonormal sería 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. El segundo sería 1 raíz de 2, menos 1 raíz de 2. Esta colección contiene dos vectores que están en el ángulo recto entre sí y tienen una longitud de 1, lo que lo convierte en un conjunto ortonormal. Además, crea el mismo espacio que los vectores originales vector 1 y vector 2, como se puede apreciar en la gráfica. El azul siendo el vector 1, el verde el vector 2, que se ve que son perpendiculares entre sí, y el rojo sería el ortogonal 1 y el naranja sería el número 2, notándose así que también cumplen con estas mismas especificaciones. Bueno, esto sería todo por la presentación de hoy. Muchas gracias.